Bendito Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios. En esta hora pedimos que tu Espíritu Santo descienda en nuestro medio, para que Él pueda hablar a nuestros corazones, para que podamos escuchar tu voz y que, Señor, que podamos aprender cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros, Señor. Acompáñanos en esta hora, en el nombre de Cristo, Yeshua HaMashiach, te lo pedimos todo. Amén. Los invito a abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 9. Y hemos estado hablando acerca de lo que es el plan de salvación. Ya llevamos todo el año hablando precisamente sobre eso y cómo podemos nosotros quitar toda pregunta que nosotros tengamos de qué es lo que Dios hace, qué es lo que tenemos que hacer, hay algo que hacer, qué es lo que tengo que decirle. Y hay muchas preguntas que muchos se hacen y la palabra de Dios tiene las respuestas. Si yo dijera en esta mañana cómo nosotros podemos ser salvos, yo creo que muchos de nosotros tendríamos diferentes explicaciones y muchos no pasaríamos de solamente decir que es solamente a través de Cristo. Y eso es real, porque solamente Cristo es el que nos salva. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Hay algo que hacer o no hay nada que hacer? ¿Cuál es nuestra parte dentro del plan de salvación? Cuando nosotros entendemos y comprendemos el carácter de Dios mostrado para cada uno de nosotros, vemos que Dios es un Dios de amor. Es un Dios lleno de misericordia. Es un Dios en el cual desea que todos vayamos al arrepentimiento y que todos seamos salvos. Muchos malentienden las obras y las acciones. Las acciones es algo diferente a las obras. Usted no puede hacer nada para ser salvo. Pero hay ciertas acciones que usted tiene que tomar para que usted pueda recibir la salvación. ¿Sí me entendieron? Déjenme darles un ejemplo. La palabra de Dios dice arrepentíos. ¿Cuál es la acción que usted tiene que hacer? Arrepentirse. Ir y pedirle al Señor perdón por sus pecados. Esa es una acción, no es una obra. El diablo ha tenido tanto éxito en poner las acciones y las obras en un mismo costal y dice, eso ya no sirve, cierra el costal y las tira. Y mucha gente dice, ven, es que yo no tengo que hacer nada. No, usted no tiene nada que hacer para ser salvo, pero usted tiene que tomar las acciones que Dios quiere que usted haga para que usted pueda recibir la salvación y la bendición de la salvación. ¿Quedó entendido? Ok, ahora vayamos a Hechos capítulo 9. Si alguien tiene una pregunta o un comentario, alce su mano y puede expresar la pregunta. Si usted quiere que vayamos un poco más despacio, usted déjenlo saber. Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 6. Del 1 al 6 se nos relata la historia de Pablo. Pablo iba en camino a Damasco y tenía un propósito de ir y perseguir a los seguidores de Cristo. Y noten lo que dice. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y el versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién es el que le estaba hablando a Saulo? Cristo.
Ahora noten el versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, Cristo, Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo hizo dos preguntas que creo que cada uno de nosotros debiera de hacer esas preguntas a Dios. ¿Quién eres tú? ¿Usted le ha hecho esa pregunta a Dios? ¿Quién eres tú, Dios? Muéstrame quién eres tú. Ahora, si usted hace esa pregunta, ¿qué fue lo que Pablo hizo? Se quedó callado, esperando ¿qué? Una respuesta. A veces estamos tan apurados que no nos paramos, no tomamos una pausa para recibir la respuesta de Dios. ¿Quién eres tú, Dios? ¿Quién eres tú, Cristo? Pero fíjese la segunda pregunta. ¿Qué es lo que dijo? El versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Wow. Yo creo que cada uno de nosotros deberíamos de expresar esas preguntas a nuestro Dios y esperar a que Él nos responda. ¿Quién eres tú, Cristo? ¿Quién eres tú, oh Dios? ¿Y qué quieres que yo haga? Esas preguntas el Señor desea que las expresemos para recibir una respuesta. En Jeremías capítulo 9, versículo 24, aquí se nos dice cuál es la voluntad de nuestro Dios para cada uno de nosotros. En Jeremías capítulo 9, versículo 24, Jeremías 9, 24. Y voy a ir más lento con los versículos para que todos los encuentren. Noten lo que dice el versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. ¿En qué cosa? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Que usted le entienda y lo conozca. Él desea que usted le entienda a Él, lo conozca a Él. ¿Y cómo nosotros podemos conocer a Dios? ¿A través de qué? De su palabra. Miren en su bosquejo, en el párrafo número 1. Las personas que estudian, que reciben el consejo de Dios y confían en Cristo, serán capacitados para actuar ¿con qué cosa? Con sabiduría en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Cuando nosotros nos empapamos, penetramos en la mente de Dios que está expresada en su palabra, nosotros conoceremos la voluntad de Dios, confiaremos solamente en su palabra, seremos capacitados para actuar con sabiduría. Por eso la palabra de Dios dice, mi pueblo
perece por falta de conocimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que le conozcamos, que le entendamos. Y el Señor desea que nosotros podamos tener la sabiduría para que todo lo que nosotros decidamos sea bajo su voluntad, bajo la sabiduría de Dios. ¿No es maravilloso que el Señor nos ha dado su palabra para entender su voluntad? Una constante comunicación. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Vivimos en un tiempo en que la sociedad nos lleva a que nosotros dediquemos el tiempo a las cosas de este mundo. Pero Dios dice, yo deseo entablar una estrecha comunicación con cada uno de nosotros. Ahora, necesitamos estudiar la palabra de Dios para entender y comprender cuál es la voluntad de nuestro Dios. Porque si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo usted podrá decirle al Señor, Señor, yo te conozco? Si usted no tiene una Biblia, nosotros tenemos varias Biblias que usted se puede llevar hoy día a su casa. Si usted no tiene una Biblia, acérquese con un servidor, acérquese con Dante o allá atrás el hermano Manuel y le vamos a dar una Biblia gratis, ¿no? Usted no tiene que dar nada. ¿Por qué? Porque el Señor desea que usted penetre en la mente de Dios y que conozca su voluntad. ¿Por qué? Porque Él desea tener una relación estrecha con usted y conmigo. ¿No es maravilloso que el Rey de Reyes, el Creador del universo, desea tener una relación con usted y conmigo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para poder tener una relación con el Rey de Reyes y el Creador? Pero ¿no es maravilloso que el amor de Dios es tan grande que su propósito es que usted y yo estemos en unidad con Él y que conozcamos, que le conozcamos y que le entendamos? Ese es un problema en el cual muchos no entienden a Dios. ¿Y por qué no entienden a Dios? Ustedes recuerdan a María, la madre, cuando dijo, mira, se acabó el vino. ¿Y qué le dijo Cristo? Madre, ¿no sabes que aún no ha llegado mi tiempo? La madre no entendía. Los discípulos no entendieron quién era Cristo. Los líderes religiosos tampoco le entendieron. ¿Ustedes recuerdan a un líder religioso que se llamaba Nicodemo? Que se le acercó y le dijo, maestro, ¿cómo yo puedo ser salvo? ¿Y qué le dijo? ¿Os es necesario de qué? Nacer de nuevo. Y él no entendió. Los líderes políticos tampoco le entendieron. Lucas 18:18 dice que un joven rico se le acercó y le dijo, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? Y cuando Dios le dio la respuesta, él no entendió. No le gustó la respuesta. El problema es que nosotros, en estar tan ocupados en las cosas del mundo, perdemos de vista a Cristo y no le llegamos a entender ni conocer porque no vamos a su palabra. Es muy fácil yo pararme aquí y hablar y hablar y hablar y saltar o hacer o no hacer nada y no usar la palabra de Dios. Pero usted sabe que un perico aprende a hablar. Pero por eso tenemos que basar todo en la palabra de Dios. Él desea que usted le entienda a Él. Y no es maravilloso entender y conocer a Dios
Porque cuando vemos su grande amor, su misericordia y su paciencia con nosotros, eso nos tiene que mover a tomar una acción y una decisión. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 11. Romanos capítulo 3, versículo 11. Y este es el problema de muchos. Ese es el problema de muchos de hoy día y de la sociedad y de muchos que nosotros conocemos. Dice el versículo 11. Romanos capítulo 3, versículo 11. 3:11. No hay quien entienda. ¿Cuántos entienden? No hay uno que entienda. No hay quien busque a Dios. Miren el versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Wow. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a buscar a Dios? Eso es parte del plan de salvación. Porque si la Biblia dice que ninguno puede buscarlo y ninguno le entiende, ¿cómo nosotros podemos cumplir lo que Él nos dice, que Él quiere que le conozcamos y que le entendamos? Como que no hace sentido. Pero vamos a descubrirlo a través de la palabra de Dios, cómo usted puede conocer a su Salvador y cómo puede usted entenderle. Porque eso depende de la vida eterna o la muerte. ¿Usted sabe por qué el pueblo de Dios no aceptó a Cristo como el Mesías? Lo mismo que pasó en ese entonces, hoy día también sucede. Y hay tres razones por la cual el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no aceptó a Cristo como el Mesías. No estaba preparado para recibirle. Aún sabiendo la Biblia, aún sabiendo la profecía, el pueblo de Dios dormía. Y no le recibió. ¿Quiénes fueron los únicos que lo recibieron? 3 personas que no eran del pueblo de Israel y unos pastores que estaban cuidando las ovejas. Fueron los únicos que recibieron al Mesías, al Rey de Reyes, cuando vino por primera vez a este mundo. ¿Y el pueblo de Dios dónde estaba? No entendían. ¿Usted sabe cuáles eran las razones del pueblo de Dios? El pueblo de Dios, yo pienso que tenían 3 cosas que impidieron estar listos cuando el Mesías, Cristo, Jesús, Yeshua, vino a esta tierra. La primera fue que ellos creían que con el simple conocer la palabra de Dios, ellos ya eran salvos. Ya eran justos. Pero usted sabe que la palabra de Dios dice que el diablo cree y que nos dice, y tiembla, y no vive conforme a la palabra de Dios. El pueblo de Israel creía que ellos eran salvos. Muchos hoy en día creen lo mismo. Creen que con venir a la iglesia, con tener una Biblia, con leerla, creen que eso es todo para ser salvos. ¿Qué mayor error es ese? Porque el único que salva es Cristo. La segunda razón por la que el pueblo de Dios no estuvo listo para recibir al Mesías fue porque odiaban a los romanos. Tenían un coraje
hacia otras personas. Eso también sucede hoy en día. No, tal vez no odiamos a unos romanos, pero tal vez tenemos rencores en contra del hermano, de la hermana, del padre, de la madre, del hijo y de la hija, o del tío. Y no hemos perdonado para poder recibir al Mesías en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que el que no perdona a su hermano, los huesos se secan, se enferma. Y la tercera razón por la que ellos no recibieron al Mesías en ese entonces fue porque ellos tenían un orgullo religioso. Usted sabe que algo sucede hoy en nuestro medio, en nuestra sociedad, que la gente defiende más a un pastor, a una religión, a una organización, que defender a Cristo y su palabra. ¿Sí me entendieron? Déjeme cambiarle la forma. Hoy día la gente defiende a líderes religiosos más que lo que la palabra de Dios dice. Hasta se pelean. Es que yo soy y pertenezco a esta. Y yo soy, hermano, defienda la verdad, que es Cristo y su palabra. Ajá. ¿Estaremos cometiendo el mismo error para no conocerle y entenderle? Tengamos cuidado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender y conocer a Dios? Cada vez que nosotros abramos la palabra de Dios, tenemos que abrirla con el espíritu de estudiante. Muchas ocasiones hay gente que estudia la palabra de Dios para decirle, mira, aquí está la hermana que me hizo esto, o aquí está el hermano, en vez de tratar de entender cuál es la voluntad de Dios para su vida. Exactamente. Cada vez que abramos la palabra de Dios, pidamos la dirección de Dios. Y saben ustedes que esa es la simplicidad del evangelio, porque el Espíritu nos guía a la verdad, y la verdad os hará ¿qué cosa? Libres. No nos engañemos de que estamos libres sin conocer y entender a Cristo, porque ese es el mayor peligro de hoy en día. Es que yo le conozco, pero su vida refleja que no le conoce realmente. Es que yo tengo fe, y su vida refleja que su fe está muerta. ¿Por qué? Porque no le conoce, porque no lo entiende. Y el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros es que nosotros podamos entenderle de cómo Él opera. Yo estoy hablando de Cristo, de Dios, cómo opera para que tú seas salvo. Por eso hoy en día, ¿cuál es la parte de Dios y cuál es nuestra parte en el plan de salvación? Porque cuando la divinidad, cuando Cristo se une con el humano tendrá la fuerza, la sabiduría para ser victorioso ante todas las cosas, ante todo pecado y ante toda tentación. ¿Por qué? Porque ¿quién estará al lado de usted? Y si está al lado de usted, vendrán ataques, y ¿quién es el que lo defenderá? Pero es una unidad entre Dios y el hombre. Si nosotros no permitimos que Dios se una y que tome posesión de nosotros, seguiremos tambaleando, cayendo, sufriendo y no recibiendo las bendiciones de Dios.
Por eso el Señor hoy día nos ha traído a este lugar para que escuchemos su voz a través de su palabra, que le entendamos y que le comprendamos y que lo conozcamos, para que nosotros seamos movidos a tomar una decisión que nos ayude a nuestra vida y que podamos deshacernos de todo lo que nos separa de nuestro Salvador. El orgullo religioso nos impide acercarnos a Dios. Y el orgullo que tenía el pueblo de Dios en aquel entonces por ser el pueblo de Dios, porque decían, oh, nosotros somos hijos de Abraham. Nuestras tradiciones son las mejores. Nuestra cultura es la única. Ustedes no han oído a alguien decir así, es que mi cultura es la mejor. Es que mi tradición, es que porque yo soy de México y las tradiciones de México como ninguno. La comida, olvídese. La ponemos enfrente de nosotros, la cultura, las tradiciones, los hábitos que hemos crecido desde pequeños. Yo les he dicho a ustedes, en mi casa todos los domingos comíamos pancakes. Y sabe, cuando viene el domingo en la mañana, ¿en qué pienso? En los pancakes. Y ya soy adulto. Soy joven adulto. Y aún sigo pensando en los pancakes. ¿Me están entendiendo? Ponemos delante de nosotros nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestros hábitos delante de nosotros y nos olvidamos que Cristo lo dejamos atrás. Cuando Cristo quiere quitar tus tradiciones, tu cultura, quiere quitar todos tus hábitos y quiere hacer nuevos hábitos en tu vida para que tú seas salvo y para que tú seas gloria para Él. ¿A qué vino Cristo? Vayamos ahora a cómo entender y comprender a nuestro Dios. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Y tal vez este tema vamos a tener que partirlo en varios, no sé cuántos temas, pero no se pierda ninguno, porque si usted quiere conocer cuál es la parte de Dios para que usted sea salvo y cuál es su parte, pues no se los pierda. Y no es anuncio, pero los quiero empicar, porque no quiero a ver hasta dónde llegamos hoy en día, y el próximo sábado seguimos con la segunda parte, ¿ok? Miren lo que dice en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yeshua, Cristo, Jesús, porque Él salvará a su pueblo, ¿de dónde? De sus pecados. La palabra de en el griego o en el arameo significa que detona una división. Cristo, Yeshua, Jesús, nació para salvarlo a usted de sus pecados. Muchos creen que Cristo vino a salvarlos en sus pecados. ¿Me entendieron? Cristo vino a sacarlo de su pecado y darle salvación y perdón, pero lo quiere sacar para que usted no siga viviendo en pecado. Hoy día mucha gente piensa que Cristo vino a salvarlo en su pecado y que usted no tiene que dejar de pecar. ¿Me entendieron? Cuando una persona dice que es imposible dejar de pecar, tenga la seguridad
de que no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque el objetivo de Cristo, de Jesús, es para salvarnos del pecado. No en el pecado. El diablo no quiere que digamos que es pecado, porque él desea que usted permanezca en el pecado. Pero gloria a Dios, con su grande amor y misericordia, Cristo Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados y darnos una nueva vida. Por eso en Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 9, versículo 13, se nos hace una invitación. Y esta invitación es para todos nosotros. En Mateo capítulo 9, versículo 13, noten lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿A qué cosa? Al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando a nosotros? Él desea que le entendamos, que lo conozcamos. Él vino, nació para llamarnos a todos nosotros al arrepentimiento. Que entreguemos nuestra vida completamente a Él. Que usted no tiene fuerza, yo tampoco. Que usted no puede vencer, yo tampoco. Pero cuando usted va a aquel que prometió que lo va a rescatar y le dice, Señor, sálvame, perdóname, el Señor viene y le da la fuerza, le da la sabiduría, le da todo lo que usted necesita para ser perdonado y para ser victorioso. Gloria a Dios. ¿No es maravilloso el mensaje de Dios, el plan de salvación? Ahora, el pecado nos separa de Dios. ¿Qué dice Isaías 59:2? Isaías 59:2. Y si nos separa de Dios, pues tenemos que deshacernos de las cosas que nos separan de Dios. ¿Por qué? Porque sin Dios nada somos. Con Dios todo se puede, porque Él vive en nosotros. En Isaías 59:2, un versículo muy conocido, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, y dice, pero vuestras iniquidades, ¿la tenemos? Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades son pecados, han hecho división entre vosotros y ¿quién? Y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Oiga, el pecado es grave. Destruye. Trae dolor. Trae angustia. Y nos separa de nuestro Dios. Y nos separa a tal punto que Dios, como no le gusta el pecado, pero ama al pecador, se voltea cuando está el pecado. Por eso el Señor vez tras vez nos dice, arrepentíos y convertíos. Por eso el Señor cada vez nos dice, entiéndeme, compréndeme, conóceme, que yo soy amor, que yo soy gracia, que yo soy justificación y que yo deseo tu salvación. Hermano, hay que deshacernos ¿de qué? Del pecado que nos separa de Dios. Cuando usted está en Dios, usted tiene victoria. Cuando usted está en Dios, tiene paz. Cuando usted está en Dios, tiene gozo. Cuando usted está en Dios, comprende, entiende la voluntad de Dios. Le conoce a Dios. Depende de Dios. Vive con Dios. Camina con Dios. Ah, y qué experiencia maravillosa es esa. ¿Por qué? Él no cambia, es el mismo de ayer, hoy y mañana.
El hombre quiere que cambie. Ustedes han notado, siempre quieren que cambie Dios. Y le dicen, Señor, si tú me das, yo cambio. ¿No se han dado cuenta que eso es decir al Señor, Señor, cambia para que yo tenga lo que yo quiero? El hombre siempre quiere que Dios cambie y la palabra de Dios dice que Él no cambia. Él desea que Él pueda hacer el cambio en nuestras vidas. Mire Ezequiel, un poquito más adelante, Ezequiel 18:31. Ezequiel 18:31. Y hoy día lo que estamos haciendo, estamos dejando que la palabra de Dios nos hable. Que el Espíritu Santo nos lleve al entendimiento de la voluntad de Dios y al conocimiento de nuestro Salvador. Miren lo que dice Ezequiel 18:31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y cambie el nombre de casa de Israel y ponga su nombre ahí. ¿Por qué moriréis? Echa de una vez todo lo que te hace perder, todo lo que trae muerte, todas tus transgresiones, y Él pondrá un corazón nuevo dentro de ti. Y el Señor te lo dice, echa. Y el Señor te dice, hace una pregunta: ¿por qué moriréis? ¿Por qué moriréis? ¿Que acaso no escuchas la voz de Dios? ¿Acaso no escuchas la invitación de Dios? ¿Por qué escoges la muerte en vez de la salvación? Echa, tira, permite que Dios rompa tu corazón y quite todo pecado, para que el Señor ponga un corazón nuevo, para que lo transforme, te transforme completamente en pensamiento, en acción, en hablar, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué escoges morir? Escoge vida. Escoge vida. Ahora, ¿cómo nosotros podemos escoger? Vamos a verlo, 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5. 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5. Miren cómo nosotros podemos desechar el pecado. Y pongan atención, porque dice, echad todo pecado, deshaceos de todo pecado. ¿Cómo? Aquí está la respuesta. ¿Cómo usted se deshace del pecado? Muchos dicen, dicen, solamente lo que tienes que decir es, Señor, yo te acepto. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Muchas personas dicen, es que usted solamente tiene que aceptar. Pero mire cómo Dios desea y cómo nos enseña de cómo nosotros podemos deshacernos, arrepentirnos de todos nuestros pecados. ¿Estamos listos? 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5. Derribando argumentos. Deme otra palabra por argumentos. Destruyendo consejos. Otra palabra. Pensamientos. Otra palabra. Derribando conceptos. Derribando lo que se nos ha enseñado desde chiquito, conocimientos preconcebidos. ¿Qué más? Usted piense ahí, hay muchas cosas que usted puede poner ahí. Y toda ¿qué? Altivez. Otra palabra por altivez. Orgullo.
soberbia, suficiencia propia, arrogancia. ¿Qué más? Que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué no conocemos a Dios? ¿Por qué no conocemos a Dios? Porque queremos que se haga como nosotros queremos. Nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra arrogancia. Pero también dice ahí que todo conocimiento preconcebido, que todo ¿qué? Que todos argumentos humanos que están fuera de la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios dice, pero yo creo que es así. ¿Me están siguiendo? Eso nos impide conocer a Dios. Pero sigue diciendo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué no entendemos ni comprendemos a Dios? ¿Por qué no le conocemos? Porque es un gran trabajo. Tenemos que permitir que Él rompa lo que tiene que romper. Permitir que quite el orgullo, que quite todo pensamiento preconcebido y que basemos nuestra vida en un escrito está. Conociendo la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra, obedeciéndole. Porque si nosotros nos decimos cristianos y no obedecemos la palabra de Dios, que nos muestra quién es Él y qué vino a hacer por nosotros, ¿cómo podemos llamarnos cristianos si no obedecemos su palabra? Si usted no guarda la palabra de Dios, usted no le conoce. Ahí lo dice, yo no lo digo. Ahí lo dice. Versículo 5. Usted podrá decir misa como decimos los mexicanos. Y podrá decir todo lo que usted diga. Pero si usted no vive conforme a la palabra de Dios, usted no le conoce a Dios. Pero el Señor dice, hay que tomar el paso de deshacernos de todo pecado y dejar a un lado todo orgullo, toda altivez, todo pensamiento preconcebido, toda cultura, todos hábitos, y empezar a caminar y depender completamente de tu Salvador, de Dios. Noten el texto, la cita número 2. Un mal rasgo de carácter, un deseo pecaminoso acariciado, con el tiempo neutraliza todo el poder del Evangelio. El pecado más pequeño neutraliza el poder del Evangelio. ¿Cuál es el poder del Evangelio? ¿Alguien sabe cuál es el poder del Evangelio? Romanos 1:16. Romanos 1:16. Miren el poder del Evangelio. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es de Dios, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuál es el poder del Evangelio? La salvación. Un pecado que no le demos a nuestro Dios, que no nos arrepintamos, anula todo el poder del Evangelio. Es algo muy serio. Y el Señor dice que es solamente a los que creen. ¿Qué significa creer? ¿Qué significa creer? Para aquellos que
que son nuevos y que no lo han visto. ¿Qué significa creer? Porque muchos dicen solamente cree, pero dígame usted qué es creer. Ustedes no han escuchado, dice solamente cree y será salvo. Pero ¿qué significa creer? ¿Quieren saber qué significa creer? Juan 14, 12. Juan 14, 12. ¿Lo tenemos? Mire lo que significa creer. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Cristo, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Qué significa creer? Vivir como Él vivió. ¿Y cómo usted sabe que Él cómo vivió? A través de su palabra. Hacer lo que Él hizo. Obediencia. Obediencia. Creer significa obedecer la palabra de Dios y vivir conforme a ella. Resumido. Porque muchos dicen, cree y sigue viviendo como tú quieras. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Cree y haz las mismas obras que tu Salvador. Cree obedeciendo su palabra. Cree siendo leal a Él. Eso significa creer. Ahora, ¿cuál es nuestra parte? Cristo vino a salvarnos. Ahora veamos Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 14 al 15. Filipenses capítulo 3, versículo 14 al 15. ¿Qué es nuestra parte? ¿Lo tenemos? Filipenses 3, 14 y 15, ¿lo tienen allá atrás, hermano? ¿Sí? Miren lo que dice. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará. ¿Quién? Dios. Usted prosiga la meta y Dios le va a revelar cuál es su voluntad. Usted siga la palabra de Dios y el Señor le irá revelando su voluntad para que usted la siga. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que hay muchos ciegos que guían a otros ciegos. ¿Ustedes no han escuchado eso? Y un ciego va y se acerca a un precipicio y se van todos los ciegos. ¿Ah? Ambos se van. Pero cuando nosotros proseguimos a la meta y cuando Él nos enseña quién es Él y cuál es su voluntad, pues nosotros sabremos a dónde tenemos que ir. Yo recuerdo en una ocasión que yo me decidí correr un maratón, 26.2 millas. Nunca había corrido. Mi esposa me miró que me estaba registrando en la computadora y me dice, ¿qué estás haciendo? Me dice, me estoy registrando para correr un maratón. Mi esposa me dice, si tú ni corres. Y yo volteé y le dije, bueno, creo que ahora voy a tener que empezar a correr. Y yo no conocía dónde estaba la meta, pero empecé a seguir todas las direcciones que me daban para llegar a la meta. Empezamos allá por el 60, por el Peralta Trail. No sé cuántos de ustedes han visto ese Peralta Trail, hasta el fondo de la montaña y terminamos casi en Apache Junction, en la parte oeste de la ciudad.
Y pasamos por Gold Canyon y entramos y íbamos a toda la ciudad y llegué a la meta. No me digan a cuánto me llevó, pero llegué a la meta. Que si lloré, sufrí, lo sufrí. Pero saben ustedes que iban otros sufriendo más que yo, porque iban hasta sangrando. Sangre le salía. Iban llorando. Me topé con gente que llegaba a un lugar y empezaba a llorar como un niño pequeño. Pero usted sabe qué es lo que hacía esa persona. No se quedaba ahí, se levantaba y le seguía. El que iba sangrando se quitó la camisa y a usted lo miraba sangrar y seguía corriendo hacia la meta. Tal vez en nuestro diario caminar sufriremos, tendremos dolor, pero el Señor nos dice: prosigue a la meta, yo te enseñaré, te revelaré por dónde tienes que ir. Y cuando usted está en el pleno, está en el mero momento de dolor, el Señor viene y lo levanta. Pero usted tiene que permitir que lo levante. Él no lo obliga a nada. Él desea ser unido con usted, pero Él nunca lo va a obligar. Él nos deja. ¿Usted cree que Dios no le gustaría quitar de sus manos lo que usted hace que lo lleva a la muerte antes de tiempo? ¿Y por qué no lo hace? Porque Él te ha dado libertad para escoger. Pero el Señor te dice: conóceme, entiéndeme, y yo te revelaré cuál es su voluntad. ¿Cómo tú y yo podemos ser salvos? Solamente habrá dos tipos de adoradores en el tiempo del fin. Dos. Hay más de... ¿cuántas iglesias hay en el mundo? Ya se me olvidó. Religiones hay, creo que más de 40,000 religiones en el mundo. Pero solamente habrá dos en el tiempo del fin. No habrá organizaciones, habrá dos pueblos. Vamos a leer Apocalipsis 7. Por eso el Señor nos dice: quitemos todo pensamiento preconcebido y pensemos como Él piensa. Caminemos como Él camina. Decidamos por Él. En Apocalipsis capítulo 7, versículo del 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Solamente los siervos de nuestro Dios serán salvos.
¿quiénes no serán salvos? Los que rechazaron a Dios, los que rechazaron su palabra, los que no decidieron ser salvos por los méritos de Cristo, los que rechazaron adorar a Dios. Dos grupos. Uno será puesto a la izquierda y otro será puesto a la derecha. ¿Qué quiero yo decirles con esto? Que aquí no estamos buscando miembros para que usted tome parte de una iglesia. Estamos buscando que usted escuche la voz de Dios y acepte a Dios como su Salvador. Que su nombre esté escrito en los libros del cielo, para que usted y su familia, sus hijos, sean salvos. Porque usted decidió ser siervo al Dios vivo. Es de tomar una acción. El Espíritu de Profecía nos dice, no por un momento, esa es nuestra parte, no por un momento deberíamos de permitirle que el diablo, que pensemos que el poder del diablo nos puede dañar y llevarnos a la ruina, que es más poderoso que el poder de nuestro Dios, que nos levanta y nos da la fuerza. No pensemos por ningún momento que el diablo es más poderoso que Dios. Hoy día la mayoría de las personas actúan como que si el diablo tuviera más poder que Dios. No es imposible ser fiel a Dios. Es imposible dejar el pecado. Cuando usted dice eso, usted está diciendo que el diablo tiene más poder que el Dios que lo puede salvar de los pecados. Por ningún momento permitamos que nuestra mente repose en ese pensamiento, porque Dios es el Dios del poder. El diablo está vencido. Y fue vencido más de 7 veces. Un día podemos estudiar eso. Pero el Señor desea que los siervos de Dios reciban su sello, porque ellos decidieron deshacerse de todo pecado y tener una nueva vida en Cristo Jesús, Yeshua, que los lleva a tener el sello de Dios en su frente. Y en el momento final, ese pueblo que decidió ser fiel a Dios y adorar a Dios conforme a su palabra, vivirán por siempre al lado de su Salvador. Y dice, los que reciban el sello, la siguiente cita en su bosquejo, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Cristo, de Jesús. ¿Y cómo usted y yo reflejamos la imagen de Cristo? Conociéndole, entendiéndole, escuchando su palabra, dependiendo completamente de Él, clamando a Él. ¿Saben? El mayor problema es que el Señor nos ha dejado 2 mandamientos que se derivan de los 10 mandamientos. Y muchos no desean guardar los mandamientos de Dios. Dice, ama a Dios con todo tu corazón. Y si usted va a Éxodo 20, los primeros 4 mandamientos son para Dios. Miren, vamos a Éxodo 20. Los primeros 4 mandamientos son para Dios. Ahora, ¿qué significa creer? Vivir conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, ama a Dios con todo tu corazón. El primer mandamiento de Dios dice, yo soy Jehová tu Dios. Éxodo 20, versículo 2. Y vamos a leerlo.
Y habló Dios todas estas palabras diciendo, versículo 1, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Cuántos de nosotros estamos en la casa de servidumbre? En la casa del pecado, en la casa de la esclavitud. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos? Todos, todos. Miren lo que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese mandamiento, ¿para quién es? Para Dios. Ama a Dios con todo tu corazón. Y usted le ama cuando usted no tiene ídolos. Versículo 4. Amén. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quiénes son los que aborrecen a Dios? Otra palabra por aborrecer. Odiar. ¿Quiénes son los que odian a Dios? Los que adoran, ¿a quiénes? A ídolos. Yo no lo estoy diciendo, aquí lo dice la palabra de Dios. Note lo que sigue diciendo. Versículo 7. ¿Ese mandamiento para quién es? Para Dios. Versículo 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Él muestra su perdón, su gracia, su amor para aquellos que creen en Él y guardan sus mandamientos. Estamos conectando todo lo que hemos visto hasta este momento. Si está entendido, díganme amén, por favor. ¿Está entendido? Amén. Muy bien. Dice el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Para quién es ese versículo? Para Dios. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, sábado, es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día del sábado, el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Para quién es este? Para Dios, para nuestro Creador. El que cree en Él hará lo que Él hizo. Ahora, veamos los siguientes mandamientos. Versículo 12. Porque los mandamientos en el Nuevo Testamento dice, amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y de esto se deriva la ley y los profetas. Veamos los mandamientos que son para su prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El prójimo. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, aquí viene la pregunta. Aquí viene la pregunta. Si usted quiere tener el sello de Dios, necesita entender esto. Y escuche.
en ninguna parte de los mandamientos de Dios hay algo para usted o para mí. ¿Me entendieron? A ver, le voy a cambiar la forma. En ninguna parte de los mandamientos de Dios, usted, el yo, no aparece. Usted fue creado para la gloria de Dios y para bendición de su prójimo. ¿Me entendieron? ¿Qué es lo que impide que nosotros no conozcamos a Dios? ¿Qué fue lo que leímos? En 2 Corintios capítulo 10:5. Nuestra altivez, nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia nos impide conocer a nuestro Dios. Usted fue creado para la gloria de Dios, los primeros 4 mandamientos. Y fue creado para bendecir a su prójimo. Es todo. Es como Cristo. Cristo dio todo para bendecirlo, para darle perdón, para darle salvación. ¿Y él pensó en él mismo? No pensó él mismo, porque él fue hasta la muerte para que usted obtuviera salvación. Y él desea que nosotros le demos ¿qué? Nuestros primeros frutos, que le demos completamente todo a él. Por eso el Señor quiere que nosotros le comprendamos, le entendamos, que estemos en un sentido ¿cómo le diré? De disponibilidad, como el hermano dijo, en un espíritu de apresurarnos a tomar decisiones. A veces estamos tan cómodos que a veces no tomamos decisiones. ¿Me están entendiendo? A veces el Señor te habla y tú dices al Señor, Señor, mañana. No, el Señor desea que nosotros nos apresuremos a tomar la decisión. Miren lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro. 2 de Pedro 3:12. 2 de Pedro 3:12. Y aquí el tiempo va corriendo, pero no me preocupamos del tiempo porque esto lo vamos a seguir estudiando. No se pierdan los siguientes estudios porque el Señor nos va a seguir enseñando cuál es el plan de salvación y cuál es la parte de él y la parte suya. Pero miren en 2 de Pedro 3:12. 2 de Pedro 3:12. Vamos a leer del 11 para que entendamos el contexto. Puesto que todas, ¿la tenemos? 2 de Pedro capítulo 3 versículo 11 y 12. Puesto que todas estas cosas, ¿y qué cosas son? Las del mundo. 2 de Pedro 3:11. Pero todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y aquí noten las dos palabras. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. ¿Cuál debiera de ser nuestra actitud diaria? ¿Cuál debería? Esperando. ¿Usted ha esperado a una persona? ¿Qué está? Y que no se tarde, porque usted la espera la hora que se tardó. Y estoy hablando de la mujer, ¿verdad? La mujer no nos espera, pero nosotros sí esperamos, ¿verdad? Una expectación. Cuando usted está esperando, usted está diciendo, allá viene. Y cuando usted sabe que Él viene, ¿qué es lo que va a hacer? Pues déjame ir a descansar. No, el Señor dice, esperando y apresurándoos a hacer lo que Dios quiere para recibirle
a Él. La sociedad hoy en día y muchos de nosotros nos sentimos tan cómodos que cuando viene el mensaje de Dios y nos incomoda, hasta nos ofendemos. ¿Verdad o no? Mucha gente dice, ay, es que haga los sermones más chiquitos, más cortitos, entre menos tiempo mejor. Oiga, pero usted se pasa 2 horas mirando una película enfrente de su televisión, pero con las cosas de Dios no, 15 minutos y ya. ¿Me están siguiendo? Versículo 11. ¿De qué capítulo? Ajá. Debemos de andar en santa y piadosa manera de vivir. En inglés dice, en una forma de hablar. Ese es lo que produce el carácter. En el español no tradujeron de la misma forma de hablar, pero en el español dice andar. Andar en santa y piadosa manera de vivir. En inglés le pusieron hablando, caminando, haciendo. En pocas palabras, toda su vida debería de andar ¿con quién? Y teniendo una expectación. ¿Por qué? Porque Él viene. Él viene. Él viene y viene muy pronto. Porque un día vamos a estudiar las profecías y usted se va a dar cuenta de que Cristo ya está aquí. Ya estamos viéndolo venir. Y cuando lo vemos venir, tenemos que levantar la cabeza y decir, ahí viene mi Salvador. Y tenemos que decirle, Señor, quebranta lo que tiene que ser quebrantado. Quita lo que tiene que ser quitado. Te entrego mi vida, mis pensamientos, mi vida para que yo pueda unirme contigo, depender de ti, caminar contigo. Quita todo pecado que me impide no estar contigo. Y para ese entonces la decisión y el carácter tiene que haber sido ya producido. ¿Por qué? Porque usted se apresuró a tomar decisiones por Dios. Y el Señor no nos deja solos. Porque dice, si nosotros pecamos, ¿qué es lo que le dice en 1 de Juan? Ahí el siguiente libro. 1 de Juan 2:1. ¿Qué es lo que nos dice? Porque si usted cae, 1 de Juan 2:1, ahí donde estábamos, el siguiente libro. Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Oiga, ¿qué es lo que nos dice? Que Él nos ha escrito esto para que no pequéis. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no pequéis. ¿Qué es lo que el diablo quiere que usted haga? Que peque. Que se quede en sus pecados. Y el Señor dice, todas estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Y con ese abogado, o sea, usted va a ganar. Va a ganar. ¿Por qué? Porque Él está de su lado. ¿Qué dice la palabra de Dios? 1000 caerán a mi diestra. ¿Y cuántos a la otra? 10,000. Y 10,000. Y usted no será tocado. ¿Por qué? Porque decidió caminar y aceptar a Dios. El plan de salvación tiene como propósito darnos vida. Libertad, pero no libertinaje. ¿Me entendieron lo que quise decir? La palabra, el plan de Dios es darnos libertad del pecado, no libertinaje para hacer el pecado.
Por eso Él vino para salvarnos del pecado. Y el Señor ha hecho todo para que nosotros seamos salvos. Filipenses 2:13, y con este termino. Filipenses 2:13. Hay mucho más. Apenas estamos tocando la mitad del estudio, pero me he tomado el tiempo para que podamos ir entendiendo la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. En Filipenses 2:13, si nosotros meditamos esto, si usted desea, apúntelo cuando llegue a su casa, apunte este texto en un papel y medite en este texto durante toda la semana. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros. Ahora, fíjense lo que las palabras, cómo lo dice. Porque Dios es el que en vosotros. ¿Dónde está Dios? En vosotros. ¿Qué es lo primero? Dios desea ¿qué? Entrar en vosotros. Que Él pueda morar en vosotros. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Medite en este texto durante toda la semana. Y hermano, hermana, quédese quieto y sorpréndase, porque el Espíritu Santo le va a enseñar grandes verdades. ¿Por qué? Porque Dios desea morar en nosotros para darnos libertad, para salvarnos. La próxima semana vamos a estudiar cuál es la parte de Dios en el plan de salvación y cuál es su parte y la mía para ser salvos. No se lo pierdan. Pero el Señor ha hablado y el Señor desea que hoy día tú puedas tomar una decisión de conocerle, entenderle y caminar con Él, desechando todo pecado, todo conocimiento preconcebido, todo altivez, todo orgullo, y decirle: Señor, quebranta mi corazón, quebranta lo que tiene que ser quebrantado, rompe lo que tiene que ser roto, cambia lo que tiene que ser cambiado, quita lo que tiene que ser quitado. Y dame el poder, dame la sabiduría para tomar las decisiones conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Y hoy día yo te quiero hacer una invitación. No te voy a pedir que pases, no te voy a pedir que levantes la mano, pero ahí donde tú estás, yo te quiero invitar a que tú eleves en tu mente una oración al Señor y le digas: Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tiene que ser hecho. Mora en mi corazón. Toma posesión de mi vida. Transfórmame y dame el poder para ser fiel en ti. Dame el poder para creer en ti. Dame el poder para confiar en ti. Dame la seguridad de que tú estás conmigo y que no me dejas en ningún momento. Pídele al Señor ahí donde tú estás, que el Señor haga el querer como el hacer en tu vida. Porque el día de mañana, el siguiente segundo de esta vida no la tienes asegurada. El Señor te quiere dar salvación y la salvación es hoy. Decídete por Dios, porque Él te creó para su gloria. Te creó para bendecir a tu hermano. Y el Señor desea que Él pueda morar en tu vida. Decídete de una vez por todas y quédate quieto. Y sorpréndete de lo que Dios hará en tu vida. Oremos. Querido Señor,
Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por tu grande amor y misericordia. Y Señor, hemos visto una parte de tu plan de salvación que nosotros queremos tomarla para nosotros. Queremos que el poder del Evangelio sea una realidad en nuestras vidas. Que Señor, que tú mores en nuestro corazón. Que quebrantes el corazón y que pongas un corazón nuevo para que seamos gloria a ti. Para que vindiquemos tu nombre. Para que, Señor, tú hagas el querer como el hacer en nuestras vidas. Señor, hemos fallado. Hemos pecado. Pero hoy día nos arrepentimos de eso. Y queremos que tú nos des de tu espíritu, tu poder, para hacerte fiel. Y que recordemos que si caemos, abogado tenemos para el Padre en Cristo Yeshua Jesús, Señor nuestro. Que nos tomemos de ti en todo nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestro pensar. Señor, sorpréndenos. Porque el poder del Evangelio, el poder de la salvación, hará grandes cosas en nuestras vidas. Sorpréndenos, oh Dios. Gracias por hablarnos. Gracias por traernos a este lugar para escuchar tu voz y tu palabra. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén.